Muy buenas tardes. ¿Hacemos un paseo por la historia? El tema tiene que ver con la historia de nuestro mensaje de salud y cómo contribuye a nuestra identidad como Iglesia Adventista. Quisiera proponerles que a través de una presentación que ahora vamos a compartir, podamos ir siguiendo de forma rápida algunos aspectos que construyen esta identidad desde de hecho, una de nuestras creencias fundamentales que tiene que ver con el estilo de vida. Cómo esto ha contribuido al desarrollo de nuestra iglesia desde uno de los pilares por los cuales somos conocidos en la sociedad. Por eso el recorrido, el paseo es a través de la historia, lo vamos a hacer a través de algunas imágenes. Van a haber fechas, no se asusten, no va a ser una clase, y vamos a dejar la presentación con múltiples citas de Elena de White que dan respaldo a los conceptos que vamos a presentar. Recorremos la historia y vamos a cerrar con 4 pilares que construyen propósitos inseparables de este aspecto de la identidad, de nuestra identidad como Iglesia Adventista. Si comenzamos por el final, ahí tenemos este texto del libro de Apocalipsis y el último párrafo del libro El conflicto de los siglos. Normalmente esos primeros párrafos de Patriarcas y Profetas y los últimos párrafos del conflicto de los siglos son conocidos para nosotros, son muy cercanos a nuestro corazón. Y probablemente, seguramente, para aquellos primeros miembros de este movimiento adventista, la idea de vivir con Cristo por la eternidad, de que se pueda cumplir el plan que Dios diseñó para el ser humano, que el ser humano pueda ser restaurado y por eso la segunda venida de Cristo, fueron un motor tremendo que movilizó el desarrollo de la iglesia, que abonó y dio el combustible para el desarrollo de nuestra iglesia en diferentes ministerios. Y cuando miramos estos textos de Apocalipsis que son tan cercanos a nuestra iglesia y que están reflejados en nuestro logo, en cada publicación que tenemos en la iglesia, en cada logo frente a nuestra institución, que tiene que ver con el mensaje que comparten los 3 ángeles, vemos allí conceptos que ya se tocaron en el día de ayer, se tocaron en el día de hoy, en este primer mensaje de un ángel que tiene buenas noticias para compartir, un evangelio eterno, que tiene que ser compartido a todo el mundo, que tiene el concepto de Dios como creador, que tiene el concepto de juicio que escuchábamos anoche en el centro de su mensaje también. Y este concepto de Dios como creador, y que como Iglesia Adventista también anoche se presentaba, que hace parte de nuestra identidad creacionista en el nombre de nuestra iglesia, séptimo día, ¿no? Con una referencia directa al concepto de la creación, también tiene una connotación que este Dios creador que crea al ser humano tiene un plan para su felicidad, tiene un plan para que su creación cumpla esta misión de compartir este mensaje. Todos elementos que están aquí en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis. Y a través de la palabra de Dios, comenzando desde el Génesis, pasando por Levíticos, por Deuteronomios, podemos encontrar muchísimos consejos que a lo largo de la historia del ser humano, Dios fue acercando para diferentes momentos. Esto es algo conocido por todos. Eran consejos para cuidar la salud que tenemos, mitigar el impacto de algunas enfermedades prevalentes en diferentes momentos de la historia, con indicaciones tan específicas como hasta, por ejemplo, con una palita, cuando uno tenía que ir al baño en el campamento de Israel, hacerlo lejos, enterrar sus heces.
Todos consejos que tenían que ver con la salud, tan salud lo de alimentación como conductas que tenían que ver con proteger a la población, medidas de salud pública. Las conocemos cuando enseñamos en las escuelas, en las carreras de salud. Pero también en los evangelios, en las cartas y en las epístolas, podemos encontrar cómo el pueblo de Dios iba tomando y jugando con el concepto de salud y salvación en textos tan conocidos y que tanto usamos en la iglesia, en el consultorio, cuando visitamos a una persona que está atravesando un proceso de enfermedad, como el texto de Tercera de Juan, el de Romanos 12:1, el de Primera de Corintios 3:16. Allí ustedes pueden ver cómo cada uno de estos textos abordan algún aspecto que tiene que ver con esta mirada integral del ser humano. Si uno mira el tema salud para la Iglesia Adventista, si bien han habido muchísimas personas que contribuyeron a ir construyendo en las primeras publicaciones como el Reformador de Salud, muchísimos escritores que fueron contribuyendo a que la Iglesia fuera creciendo en su entendimiento de la necesidad de hacer cambios para estar mejor. Elena de White, en este tema, es casi, no exclusivamente, pero por lejos, la referente para el desarrollo de todo lo que ahora vamos a mirar en un pantallazo en relación con la salud en la Iglesia Adventista. Hay 5 visiones, que son las 5 visiones quizá más conocidas relacionadas con salud, la de 1848 y 1854, que abordaron quizá los primeros esbozos, los primeros temas que empezaron a dar claridad de mente al primer movimiento adventista y las primeras controversias también. En estas primeras 2 visiones, los temas tenían que ver con hábitos tóxicos, el consumo de bebidas estimulantes, tabaco, alcohol. Tenía que ver también con algunos aspectos de la alimentación. Aparece aquí el tema del consumo de carnes muy grasas, de la grasa también, la carne de cerdo. Pero recién en 1863, Elena de White, y ahora lo vamos a tocar con un poquito más de profundidad, ella tiene una visión que consideramos como iglesia es la visión más abarcante, más completa, la mayor visión sobre el tema de salud. En 1865, 2 años después, una visión con la necesidad de desarrollar instituciones, tanto para atender la salud como para entrenar profesionales de la salud. Y miren qué curioso que en 1871, apenas 6 años después, de hecho 6 años después de establecer esa primera institución, ya viene una visión premonitoria, de alguna manera, de Elena de White, en relación con las advertencias para no perder de vista los objetivos por los cuales esa institución se había creado. 6 años después de establecerla, ya comenzaban las preocupaciones. Hay una sexta visión que normalmente no se la menciona en este paquete de 5 visiones sobre el mensaje de salud, porque fueron direccionadas no a la población, a la Iglesia Adventista en general, sino a 2 personas que habían tomado una actitud muy activista quizá podría ser la palabra, exagerando el mensaje de salud, llevándolo a un extremo. Y Elena de White estaba realmente muy alarmada con este tema y da un mensaje muy específico que ella expresa, fue recibido por Dios y se documenta cuándo, alertando sobre el mal uso del mensaje de salud y el uso extremo de alguna de estos conceptos, sobre todo los relacionados con alimentación. Las visiones de Elena de White, cuando uno mira
lo que surge producto de estas visiones, que son los primeros panfletos que se escriben en 1860 a 1870, que dan lugar a las primeras instituciones, que dan lugar a las campañas de promoción de la salud que la Iglesia hacía de manera totalmente integrada con el evangelismo. Surge entonces misión y propósito. Y aquí leo esta cita, nos detenemos un minutito para poder reflexionar en el poder que tienen estas palabras. Los principios de la reforma pro salud se encuentran en la palabra de Dios. El Evangelio de la Salud debe ligarse firmemente al ministerio de la palabra. Es el propósito del Señor que la influencia transformadora de la reforma pro salud sea una parte del último gran esfuerzo hecho para proclamar el mensaje del Evangelio. En esta cita, que seguramente en su contexto tiene muchos otros elementos, incluye sobre el final el mensaje de los 3 ángeles. Tiene la claridad de que el mensaje de salud no va solo suelto o separado, sino que es una parte integral del gran esfuerzo que hacemos como iglesia en compartir el mensaje de esperanza, compartir la palabra de Dios. Y en el inicio tiene su fundamento en el deseo de Dios para el ser humano, expresado en su palabra. Ahora hacemos el vuelo histórico rápido y vamos parando en algún momento para presentar algunos conceptos. La iglesia se organiza formalmente en asociación general como ente en 21 de mayo de 1863, los 3 primeros administradores, y 3 semanas después, 6 de junio, esta visión que mencionamos, esta tercera visión del tema relacionado con el tema de la salud, es la visión de Otsego en Michigan, un viernes de noche, en un culto familiar, en donde por aproximadamente 1 hora, un poquito más, ella recibe lo que conocemos hoy como la reforma pro salud. Allí detallo algunos conceptos, algunos están expresados con mucha mayor abundancia, algunos otros son tocados con menor énfasis, pero todos estos conceptos son parte de los primeros panfletos que se escribieron a partir de 1863 y posterior a esta visión de Elena de White, como por ejemplo el cuidado de la salud en el marco de nuestro crecimiento espiritual, que la causa de las enfermedades muchas veces tienen que ver con romper las leyes básicas, hoy lo entendemos como fisiología, que rigen nuestra salud. La intemperancia, las conductas extremas, el abuso de sustancias buenas y nocivas, en cualquiera de sus formas, no debe formar parte de la vida del creyente. La alimentación sencilla y con un origen vegetal, promocionada, la regularidad en los hábitos alimentarios, el rol de la mente en la salud y la enfermedad. Hace 20 años, luego, Pastor Rodrigo, seguramente tu tema, pero hace unos 20 años, cuando leíamos estas citas de Elena de White, donde se hablaba de que un número muy importante de cada 10 enfermedades tienen su origen en la mente, y nosotros estábamos sentados en la escuela de medicina, ya 30 años, se cumplen ahora, no entendíamos cómo esto nos parecía exagerado. Gente, hoy hasta nos parece que esta cita se quedó corta. Hoy entendemos mucho mejor, comprendemos con el avance de las neurociencias, psiconeuroinmuno, endocrinología, o sea, pónganle todos los nombres de moda que han tenido, pero una mirada completa, integral del ser humano nos permite sostener que este punto 6 hoy es mucho más relevante que nunca. Los remedios naturales. Los 8 famosos remedios naturales vienen de la visión de Otsego de 1863, con los que hemos armado nuestras Expo Salud, nuestras ferias de salud. La importancia de la higiene personal, el cuidado del medio ambiente y la Iglesia como promotora de la salud, como educadora de la salud.
Y comienza a construirse en la mente de nuestra iglesia que quizá también teníamos que tomar esta parte del ministerio de Cristo. Y en el ministerio de curación está esta cita súper conocida, que el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y entonces les decía: seguidme. Cita del ministerio de curación, libro publicado por Elena de White en 1905. Este método de Cristo comienza a plasmarse en un ministerio que sigue esta cronología. Volvemos un poquitito para atrás solo para ubicarnos en tiempo y espacio. No nos vamos a detener mucho, vamos volando por encima de las fechas. Allí están las visiones, las primeras visiones, 1863, algunas primeras revistas con algunos primeros artículos relacionados con salud, la organización de la Asociación General, la visión de Ótsego. Comienza la campaña de promoción de la salud por parte de la Iglesia, integrándolo al mensaje de esperanza y evangelismo. Se publican los primeros 6 panfletos sobre este tema. Aparece la revista El Reformador de Salud, vamos a ver fotos de eso ahora, en donde comienza a hacerse la educación que la Iglesia necesitaba y cómo utilizar este mensaje de salud para integrarlo en promover el mensaje de esperanza. Se crea también en 1866 el Instituto de la Reforma Pro Salud del Oeste en Battle Creek, que finalmente terminó siendo nuestro sanatorio de Battle Creek, con su primera escuela de enfermería, su primera escuela de medicina. 1895 se abre en Battle Creek el Colegio de Médico Misionero Americano, que luego fue una escuela de medicina. 1901 como fecha importante para quien gusta de estudiar la evolución de la estructura de nuestra iglesia, con un llamado en ese congreso por parte de Elena de White, vamos a ver una fotito también, en donde de muchas comisiones ejecutivas, varias comisiones, termina unificándose producto de un fuerte llamado de Elena de White. Entiendo que todo eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, qué es lo que dijo, por qué lo dijo, y finalmente lo que ella planteaba tenía una razón de ser, y era que ya estábamos como iglesia yendo en este camino de una disociación muy importante entre el área de salud, comiendo recursos y a la vez buscando quizá no tener una identificación clara con la estructura de la iglesia, y por el otro lado la iglesia haciendo un tremendo esfuerzo para hacer avanzar el trabajo ministerial y el trabajo de predicación. La iglesia decide rearmar su comité ejecutivo a una estructura más parecida a la que tenemos hoy, en donde de varios comités ejecutivos por ministerios pasamos a un comité ejecutivo único con representatividad de todos los departamentos, una iglesia integrada de trabajo conjunto. Verán más adelante algunas de las citas de ese Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en donde aparece la necesidad del trabajo conjunto. Muchas de las citas que conocemos sobre quizás de llamado más fuerte al trabajo en equipo son del mensaje que dio Elena de White en 1901 en este congreso. En 1902 la catástrofe, el inicio del fin para toda nuestra estructura de salud en Battle Creek, con un incendio que no solo afectó al área de salud, afectó a varias otras instituciones, y la reconstrucción de eso ya prácticamente sin identidad y terminando en la fusión de nuestra escuela de medicina con una escuela de medicina pública en el Estado. Ya para ese momento la iglesia había aprendido varias lecciones. Elena de White, puedo decirles, cuando uno lee, estaba con un ímpetu, con ansias, con un foco en el desarrollo de la obra de salud tal que para 1904 y 1905, en la otra costa de Estados Unidos, en la costa oeste, comienza una nueva
etapa para la Iglesia, con el desarrollo de sanatorios de perfil más tipo policlínicos, ¿sí? No tan enfocados en la internación o quirúrgico, sino más enfocados en la recuperación del paciente, teniendo como eje un gran hospital como era el Sanatorio de Loma Linda. Entonces, en esa etapa se construyeron 3 hospitales, vamos a ver fotos, 3 sanatorios, perdón, vamos a ver fotos, teniendo, por ejemplo, como cabecera uno que sí fuera gran hospital para la Escuela de Medicina y la Escuela de Enfermería, que de alguna manera reempezamos como iglesia en 1906 y 1908. En 1905, Elena de White, después de exactamente 40 años desde la visión de Ótsego, 42 años, publica, escrito de tapa a tapa, su libro El Ministerio de Curación. Es el legado donde ella concluye, integra lo aprendido como iglesia, reforzando los conceptos a reforzar, corrigiendo los matices de aquellos que más controversia podrían haber generado, y nos deja como iglesia un libro que es utilizado hasta el día de hoy por toda la iglesia, independientemente si es del área de salud o no. En 1909, en el Congreso de Asociación General, Elena de White da su último mensaje predicando público, presente ella, y uno de esos mensajes, en realidad una serie de esos mensajes que están escritos, porque ella leyó un manuscrito, están en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, sección 4, es una especie de compendio, un paseo, un recorrido por todos los temas de salud que son relevantes para la Iglesia. Tanto el propósito del mensaje de salud como el estilo de vida y su rol en la vida del creyente, pasando por los extremos y cuidarnos de los extremos, y luego las instituciones de salud que proveen servicios de atención de la salud, y cerrando con las escuelas de salud, las escuelas de formación de profesionales de la salud, que hasta ese momento eran básicamente de enfermería y de medicina. Ese compendio de pocas páginas, fácil de leer, resumen la experiencia acumulada también de Elena de White a lo largo de todo este recorrido. 1915, su fallecimiento. 1922 se crea los primeros bocetos de lo que termina siendo el Departamento de Salud de la Iglesia, y allí tienen una serie de fechas con publicaciones que la Iglesia realizó posterior al fallecimiento de Elena de White, varias de ellas, algunas de ellas que quedaron en su testamento, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un libro que entiendo no está traducido al español, desconozco la razón, pero este libro escrito por un secretario de Elena de White, la historia de nuestro, y está el nuestro grandote allí, la historia de nuestro mensaje de salud. Este libro es uno de las obras que Elena de White había dejado escrito en su testamento, que sería bueno que la Iglesia pudiera desarrollar para no perder ese camino que recorrimos como Iglesia. Y todos los otros libros que ustedes pueden ver allí. Ahora avanzamos muy rápido con fotos y nos vamos a detener para cerrar en estos 4 pilares que son de alguna manera inseparables para poder tener una clara visión de la construcción de la identidad adventista en este lado y producto de esta historia. La Iglesia promovía estos principios en reuniones como estas. Yo realmente no sé cómo hacían, si hoy sin micrófono no nos escucharíamos, cómo hacían para hablar en esas carpas. El Reformador de Salud, volumen 1, número 1. Lo pueden encontrar, pongan el Health Reformer y les va a aparecer las primeras imágenes, primera publicación posterior a la visión de Elena de White de 1863. Nuestra primera institución de salud, el Instituto
para la Reforma Pro Salud del Oeste, que rápidamente tuvo un desarrollo importante previo a su incendio. Y aquí aparece un concepto súper interesante: el desarrollo de la obra de atención de la salud, integrado a la recuperación de la salud con lo que conocemos quizá hoy como vida sana, que no estaba disociado de la parte hospitalaria, de la atención aguda del paciente, sino que era un continuo, porque probablemente esas internaciones eran largas y el programa de estilo de vida estaba integrado dentro de la recuperación. Resuelvo en agudo, se entiende en agudo, ¿no? Resuelvo la urgencia y durante la recuperación entrenamos, educamos, preparamos, enseñamos a comer, y esa integración era extremadamente virtuosa. Porque junto con esto, integrado con esto, venía el mensaje de esperanza. Algunas citas son poderosísimas. Junto con el desarrollo de nuestras instituciones, las escuelas, folleto promotor de la carrera de enfermería de Battle Creek, venga a estudiar con nosotros. Lo hacemos hace 130 años, 140 años que estamos haciendo esto, ¿no? Promocionando nuestras carreras. Primeros libros que comienzan a aparecer relacionados con la salud. Ciencia en la cocina, Mrs. Kellogg's. Ahí en el lomo del libro pueden leer el nombre de la señora, la esposa del doctor Kellogg's. Algunas prácticas que teníamos, allí pueden ver cómo todo el personal de la institución está haciendo ejercicios de respiración frente al hospital antes de comenzar la jornada. Creemos que ese que está en el medio controlando que todo se esté haciendo es el doctor Kellogg's. Ahí pueden ver seguramente adelante, haciendo un gran esfuerzo por tocar su pie, la jefa de enfermeras quizás, o la jefa de cocina en esas fotitos, por darle un toque risueño a un hecho que estaba integrado en la médula del equipo que trabajaba. O sea, había una claridad, independientemente del rol, del propósito para el que estábamos, ¿sí? Fotito de 1901, esas presentaciones de Elena de White, de donde surgen citas como: quiero deciros que pronto no se hará ninguna obra en las líneas ministeriales que no sea obra médico-misionera. Cita que muchos de los que estamos en el área de la salud, de la cual hemos abusado fuera de su contexto. Esta cita está integrada en otro contexto que es muy profundo. La obra médico-misionera debe ser parte de la obra de toda iglesia en nuestro país. Separada de la iglesia no tardaría en ser una extraña mezcla de átomos desorganizados. Ahí empezamos a ver contexto de esa otra cita. Elena de White compartía para todos lados cuando iba hablando, ¿no? Iba diciéndole a unos y a otros: trabajar separados es un error. Esta cita, que es poderosísima, en donde se me ha instruido repetidamente, y ahí ya dejábamos de dudar, ¿no? Cuando se me ha instruido repetidamente, en el sentido de que la obra médico-misionera debe tener con la obra del tercer ángel, concepto que vimos al inicio. Y ahí aparece el concepto de cuerpo y brazo, en donde ambos se benefician del trabajo conjunto y ambos se perjudican del trabajo por separado. Incendio, pasamos rápido, dejo esta presentación, la parte de imágenes es más documental, queda en manos de ustedes, las voy a pasar bien rápido. Reconstrucción del hospital y pérdida de este hospital en Battle Creek. Y aquí, gente, me detengo un segundo para marcar nuevamente el concepto de propósito. Nuestros sanatorios se deben establecer con un solo objetivo: el progreso de la verdad presente, y se los debería dirigir de tal manera que en la mente de los pacientes que acuden a ellos para tratarse se produzca una impresión, me quedo con esta palabra, una impresión decidida en favor de la verdad. Habla de la conducta, de quienes trabajan allí, y esa cita continúa:
una atmósfera de espiritualidad debe caracterizar a la institución, tenemos un mensaje de amonestación que dar al mundo y las personas que lleguen a nuestros sanatorios deben quedar impresionadas con nuestra sinceridad y devoción al servicio de Dios. El concepto de impresión. Esto la Iglesia intentó recomenzar a hacerlo desde estas instituciones y hubieron otras que se desarrollaron, pero esto fue como icónico porque hubo como un desarrollo en la zona de California en donde la Iglesia invirtió con muchísimo esfuerzo de los hermanos principalmente en instituciones como la de Paradise Valley, la de Glendale, hermosa clínica, cuando la compraron, y finalmente Loma Linda, que ustedes pueden leer la historia de su inicio milagroso, una prueba de fe para la Iglesia como un todo. Allí está la inauguración del año académico para la carrera de enfermería, la primera carrera que se abrió allí en Loma Linda. Una propiedad hermosa, amplia, suficientemente grande para cumplir el propósito, suficientemente chica como para poder ser gestionada con eficiencia sin perder el foco, sin perder el propósito. Ubicada estratégicamente frente al ferrocarril que conectaba con la ciudad de Los Ángeles, cumpliendo de alguna manera esta orientación que daba Elena de White de no estar a más de una hora de una gran ciudad para que justamente la gente pudiera salir, pudiera llegar y beneficiarse de los servicios que teníamos para ofrecer. Sigo avanzando con las imágenes para detenerme. De esto ya hablamos. Este es el último congreso que estuvo Elena de White. Esta foto me emociona mucho. Esta es una foto, si entiendo bien, y me corrigen después, por favor, quienes les gusta, ¿no?, el detalle de la historia. Entiendo que esta es una foto de Elena de White junto con el grupo de Australia, con el que se reencontró en el Congreso de 1909. ¿Por qué es de mi interés esta foto? Ustedes pueden ver allí, yo no sé si no tengo el puntero, pero si ustedes miran, en el medio adelante está sentada Elena de White en el suelo. ¿La alcanzan a ver allí? Esa es Elena de White. Ella tenía una fractura de cadera. Para ir a ese congreso ella viajó unos 4.500 kilómetros y para la foto se sentó en el suelo con su fractura de cadera, con sus compañeros, con quienes había estado sirviendo en la última década del 1800 en Australia. Su edad, 82 años en ese momento. Últimas fotitos de ella. Voy a pasar muy rápido con nuestra historia que comienza en estas primeras reuniones en Crespo Campo. El doctor Habenig asumiendo el compromiso con total convicción del rol que tenía que cumplir aquí, pasando casi 6, 7 años para revalidar su título de médico porque no se lo revalidaban, pero se quedó, se podría haber vuelto, se quedó. Ven a su lado a su esposa, enfermera, feliz de venir a Argentina, se ve en la foto, también de venir desde Estados Unidos, y desarrollaron un ministerio que para Sudamérica, en el área de salud, comenzó aquí al lado, los títulos del doctor Habenig y nuestra historia que comienza allí con estas dos instituciones, una al ladito de la otra, sanatorio y segundo edificio de nuestro colegio, como pueden ver allí. Gente, cerramos con esto. Habiendo hecho el recorrido, 4 propósitos. Calidad de vida. Nuestra iglesia, pero también el pueblo de Israel, Adán y Eva, hemos recibido de parte de Dios consejos a lo largo de la historia para poder vivir bien, fisiológicamente bien. Hay un propósito en estos mensajes de salud que recibimos como iglesia que tienen que ver con el estilo de vida. Para vivir bien, vivir más y mejor, decían, ¿no?, en las campañas, viva más y mejor. ¿Se acuerdan? Fuimos quemando algunos de estos
eslogans a lo largo del tiempo. Pero el mensaje de esta reforma en la salud no estaba limitada al estilo de vida, y como iglesia hemos puesto también muchísimo énfasis en la parte de estilo de vida, pero el gran cambio para nuestra iglesia incluía el desarrollo de instituciones para poder cumplir otros propósitos también. El humanitario, aliviar el dolor del que sufre. Compartir parte del ministerio que tuvo Jesús también en la tierra, tanto desde los hospitales con personas que habían perdido su salud y ayudar a recuperarlas, como formando a los profesionales a través de instituciones médicas, de diferentes carreras de salud. El tercer propósito que integra a los primeros dos es el evangelístico, compartir el mensaje de esperanza, integrado e inseparable del anterior. Inseparable del anterior. En donde se escribe muchísimo, podemos encontrar en los escritos de Elena de White acerca de esa oración que el médico y el enfermero hacen antes de ver al paciente, donde se pone en las manos de Dios, donde lleva al paciente a mirar hacia el cielo y generar esa impresión positiva en favor de la verdad. Un momento, una ventana crucial que es corta, pero que es una tremenda oportunidad para una persona que empieza a encontrar alivio a su dolor y que se abre momentáneamente a lo que quizá el cielo pueda tener para su vida. Y salvífico, que quizás es el que más conflicto o confusión puede habernos generado dentro de la iglesia, que tiene que ver con que el mensaje de salud relacionado con el estilo de vida contribuye a que nuestro sistema nervioso esté en condiciones de poder percibir la voluntad de Dios para mi vida a través de la palabra de Dios. Un estilo de vida que favorece que yo pueda dedicar tiempo con un cerebro despejado para poder tener mi devoción, mi encuentro con Cristo, mi conexión a través de su palabra y las fuerzas y la energía para cumplir la misión y el propósito que Dios tiene para mi vida. Hemos confundido muchas veces que estos consejos claros tienen que ver con una cuestión quizá más de conductas relacionadas con cielo sí o cielo no, cuando en realidad leyéndolos de forma detallada en todo su contexto, tienen que ver con un regalo que Dios nos ha dado para estar en las mejores condiciones. Hoy, las horas de pantalla, solo para traerlo a la práctica, nuestras horas de pantalla son quizá mucho más perjudiciales o pueden llegar a entrometerse más en nuestra vida y en nuestro sistema nervioso que lo que puede llegar a ser la alimentación. Quizá hoy nuestra batalla ya no es la alimentación, nuestra batalla es cómo alimentamos nuestros sentidos para encontrar el espacio, tener las ganas, el deseo de poder encontrar el espacio para comunicarnos con nuestro Creador. Estos 4 conceptos, cada uno por separado es bueno, pero es limitado. El humanitario solo nos convierte en un buen hospital o una buena escuela de salud, pero de esas hay muchas. El de calidad de vida solo nos convierte en un buen spa. El de evangelismo solo puede llegar a ser tildado de alguna actitud proselitista. Y el salvífico solo, quizá seamos candidatos a la visión de 1868 de Elena de White, hablando a personas que habían tomado solo un pedazo del mensaje y desintegrándolo, estaban causando daño a la causa de Dios. Esta unidad indivisible es un regalo que Dios nos ha generado. Y cierro diciendo que a lo largo de la historia de nuestra iglesia, Dios nos ha hecho este regalo para proyectarse a través nuestro
que podamos ser sus manos en la tierra para preparar un pueblo para encontrarnos con Él. Es un hermoso regalo del cielo, parte integrada del mensaje de esperanza, que es un brazo derecho que abre la puerta en corazones cerrados. Este texto de Zacarías 8, 20 al 23, en donde Dios le habla al pueblo, a su pueblo, y le dice: vendrán hombres de diferentes naciones, ¿no? 10 hombres tirarán del manto de un judío, buscando. Cuando ustedes leen el texto, pueden buscarlo luego en sus Biblias, yo tengo que cerrar. Dice: buscando a Dios. Vamos a buscar el favor de Dios. Permítannos acompañarlos, porque hemos escuchado que Dios está con vosotros. El propósito de estos buenos programas, buenos edificios, es reflejar el carácter de Dios y ser testimonio para las personas. El propósito final, el propósito último, porque realmente, como lo dice nuestro nombre, de nuestra denominación, de nuestra iglesia, adventistas, ¿sí? Adventistas, hacia la eternidad. Dejo en la presentación todas las citas de respaldo, allí están los diferentes propósitos, y con eso entonces cerramos y luego seguramente habrá lugar para preguntas. Muchas gracias.